Bien, hermanos, vamos a entrar en la palabra de Dios. En esta mañana, hermanos, continúo exponiendo todo el capítulo 12 de Romanos. Y en esta mañana he titulado la porción que nos toca, las marcas de un cristiano que verdaderamente ministra al cuerpo de Cristo. Las marcas o lo que lo identifica a un cristiano que verdaderamente ministra al cuerpo de Cristo. Se encuentra en Romanos 12, hermanos, Romanos 12, por favor. Sí, Romanos 12, versículos 15 y 16. Versos 15 y 16. Mientras lo encuentra o termina de encontrarlo, en 1765, un pastor inglés llamado John Fawcett pastoreaba una pequeñita iglesia en Inglaterra, en Wainsgate, Inglaterra. Quizás los nombres no nos digan mucho, pero por lo menos sabemos Inglaterra, donde se encuentra. Él trabajó duro y diligentemente por 7 años en esta pequeñita iglesia, pero su salario era muy diminutivo, muy poquito, de que él y su esposa, de tal manera que él y su esposa podían apenitas vivir y cubrir sus necesidades de la vida diaria. Pero a pesar de que la gente de esta pequeñita iglesia era pobre, a que ni sabe qué, ellos compensaban por la falta de poderle dar más a su pastor, ¿verdad? Para que viviera más tranquilamente. Ellos compensaban su pobreza económicamente, la compensaban con su fidelidad, escúcheme, con su fidelidad y con una cálida compañerismo, con un cálido compañerismo. Entonces, la pequeñita iglesia era pobre, no tenía suficientes medios, apenas le alcanzaba para poderle dar al pastor y que viviera ahí apenas, pero todo eso lo compensaba el cálido amor, el cálido compañerismo y la fidelidad. En otras palabras, en cualquier actividad, en todos los servicios, respondían, estaban ahí fieles y aparte de eso eran unos hermanos que se cuidaban los unos a los otros, se tenían simpatías, se simpatizaban los unos a los otros. Y así debe de ser, hermanos, así debe de ser. Son marcas de un cristiano que ministra al cuerpo de Cristo. Cuando uno es fiel a la iglesia local, primeramente al Señor, pero a la iglesia local también, a los hermanos, y también se simpatiza los unos a los otros. Eso es lindo, hermano, hay un cálido compañerismo. Y de esa manera, hermanos, el pastor de repente recibió una invitación para pastorear una iglesia mucho más grande en la capital, en Londres, Inglaterra. Y el pastor y la esposa, después de mucha oración y mucho pensar, pues decidieron finalizar su ministerio ahí con esa pequeñita iglesia e irse a la capital a ministrar esta gran iglesia, que era una gran oportunidad. Ya cuando empezaron a cargar la carroza, porque era en 1765, no había carros obviamente, pero sí había carrozas jaladas a caballo. La cargaron todas las maletas, todas las provisiones estaban listas para ese viaje hacia Londres, Inglaterra. La iglesia obviamente estaba ahí para despedirse y dar sus adioses, sus finales adioses o adiós. Resultó que los hermanos le pidieron que reconsiderara su decisión y si era posible que se quedaran con ellos, con la pequeñita iglesia. Tanto fue ver las lágrimas y los rostros de sus amadas ovejitas, que le dijo su esposa: creo que Dios nos está hablando, amor.
y le dice, creo que nos está hablando. Ordénale a los hermanos que bajen todas las cosas para quedarnos. Tanto fue el amor y la actitud de estos hermanos, de la congregación, que mejor decidieron quedarse al último, más que preferir esta nueva oportunidad, esta iglesia en la capital de Inglaterra. Y de ahí él compuso un himno muy bonito acerca del compañerismo cristiano. Y de eso vamos a hablar, hermanos. Si nosotros, usted y yo, realmente nos caracteriza esa vida, hermanos, esa vida de fidelidad, esa vida donde hay un compañerismo cálido entre nosotros, hermanos, y donde hay de veras simpatía, hermano. Gloria a Dios por los niños, amén. Pero no se me distraiga. Más adelante vamos a organizar más cómo vamos a hacerle. Pero bien, de eso vamos a hablar, hermanos. Si realmente usted tiene simpatía por sus hermanos en la iglesia local. Es decir, alguien definió, hermanos, a la simpatía como dos corazones jalando una carga pesada. A ver, vamos a ver si su corazón realmente está unido al corazón del resto de sus hermanos, jalando esta carreta, hermanos, pesada en el ministerio. Porque la obra, hermanos, no la hace el pastor del todo. El pastor hace parte, pero en realidad, hermanos, como el día de ayer, imagínense si nada más el pastor hiciera todo, hubiera podido haber hecho todo lo que se hizo ayer. No, para nada. Yo vi corazones ligados a mi corazón, jalando la carga pesada del día de ayer. Y así debe de ser en todo lo que emprendamos como iglesia local. Nuestros corazones deben de estar ligados, jalando la carreta, hermanos. Pero vemos tristemente muchas iglesias donde el pastor solamente y unos cuantos hermanitos están jalando la carreta y están sudando y a veces van cuesta arriba y el resto de los hermanos los ven jalando la carreta y sudando y pujando, hermanos, y siguen con los brazos cruzados. ¿Dónde está el corazón de esos hermanos que no se han unido a jalar la carreta con el resto? Con el pastor y el resto. Entonces, hermanos, si su vida está consagrada a Dios, si usted busca a Dios, hermanos, si usted tiene un valor apropiado de usted como cristiano y de los dones que Dios le ha dado y ha decidido consagrar su vida al Señor, de usted va a salir, hermanos, va a ser algo natural el tener simpatía por los hermanos de la iglesia. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana, hermanos. Lo que quiero compartir en esta mañana es el versículo 15 y 16. Mira lo que dice, hermanos. Y usted dígame si o no la Biblia habla en estos dos versículos de simpatía los unos a los otros. Y dice, hermanos, en el versículo 15 de capítulo 12 de Romanos: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes, ¿se da cuenta? Unánimes, es decir, con un solo corazón, entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahí tiene esos dos versículos que hablan de la simpatía, hermanos. El compañerismo cálido entre nosotros como hermanos significa compartir las bendiciones que mis hermanos comparten, que mis hermanos están recibiendo de parte del dador de todas las bendiciones, que es Dios mismo, hermanos. Pero también significa compartir las cargas pesadas que mis hermanos posiblemente están llevando en la vida, en algún punto de su vida. No solamente las bendiciones, pero también las cargas, las tristezas, los limones agrios que vengan a nuestra vida, amados hermanos. En otras palabras, y ya lo dije, es tener un espíritu de simpatía con los gozos, pero también
las tristezas de los demás. Es más, hermanos, el compañerismo cristiano es más de solamente darle la mano a la hermana o al hermano, o quizás un abrazo y decirle Dios te bendiga. Va más que eso, hermanos, y es compartir las tristezas, pero también compartir las felicidades que Dios trae a la vida de nosotros. Amén. Entonces, la primera marca, hermanos, es que nosotros como creyentes, ahora, y si nuestra vida está consagrada y enfatizo en eso, es gozarnos con los que se gozan, gozarnos con los que se gozan. Y lo que está diciendo aquí, hermanos, cuando dice el versículo 15, gozaos con los que se gozan, está diciendo que tú tengas un espíritu de gozo, que tu espíritu está en un estado de gozo, de felicidad, por el bienestar, en las bendiciones que otros reciben de parte de Dios, en honores que tus hermanos reciben en esta vida y de parte de Dios, y en el bienestar que Dios está trayendo a la vida de tus demás hermanos. En otras palabras, tú te gozas, te da felicidad, no importando si a ti en este momento no te está yendo bien, por decirlo así, como cristiano. No es que no te esté yendo bien, sabemos, hermanos, que Dios obra todo para nuestro bien. Pero en ese momento quizás tú estás pasando por tiempos muy difíciles, pero tú ves a tu hermano al lado tuyo, o tú ves a una familia al lado tuyo y ves cómo Dios les ha mandado una bendición o los ha honrado de cierta manera o están gozando de un bienestar, hermano, pero tú no. Tú aún así te gozas, tú aún así sientes simpatía porque le está yendo bien a aquellos hermanos. No es fácil, hermanos, porque tú puedes decir, si tu vida no está consagrada, tú puedes decir, ¿por qué? Puedes rezongar, puedes respingar y puedes decir, ¿por qué es que a él le está yendo bien o a ellos le están yendo bien? Y el enemigo puede meter la semilla de la envidia. Y tú te puedes resentir. Y el domingo que viene ya no saludas a tal hermano. ¿Y ahora qué le pasó? Como decimos, ¿y ahora qué bicho le picó? ¿Qué bicho raro le picó? Ya no me saluda. Pues es que no se está gozando, porque a ti Dios te ha prosperado, has tenido esta nueva oportunidad, ve cómo Dios te está bendiciendo, pero a ti no. Pero por algo ha de ser. Hay que examinar nuestras vidas. Hay que ver por qué razón. Y tristemente también pastores se resienten con otros consiervos porque su iglesia no prospera y la del otro pastor sí prospera. ¿Y por qué? Y ya se dejan de hablar y dejan de tener compañerismo, cosa que no debería de suceder. Así es que, amado hermano, si tú ves a un hermano de tu iglesia que le está yendo bien, gózate, felicítalo. Dile, qué bueno, hermano, Dios te bendiga. Me da gusto que te hayan promovido en tu trabajo, me da gusto que ya hayas comenzado tu propio negocio, que ya hayas sacado tu licencia de contratista y ya estés trabajando por tu cuenta, me da gusto. En lugar de resentirte y en lugar de dejar hablar, porque eso, hermanos, no trae ningún beneficio a la iglesia local donde tú te congregas. Primera a los Corintios 12:26 al respecto dice, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Hablando del cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia, hermanos. ¿Se da cuenta? Y si Héctor es honrado, todo el resto de la iglesia, Community Bible Church of La Habra, se regocijan con Héctor. Así debe de ser el sentir. Segunda a los Corintios 2:3 dice, y esto mismo os escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme,
confiando en todos vosotros, de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Es Pablo hablándole a la iglesia de Corintio, y su deseo es que el gozo de Pablo también sea el mismo de todos vosotros. Poniéndolo en nuestros tiempos, yo les digo a ustedes como pastor, que mi gozo, mi deseo es que mi gozo también sea el mismo de todos ustedes. Sin envidiar a aquellos que prosperan, sino gozarnos con ellos. Realmente tener felicidad por ellos. Aquellos que tienen éxito y un buen bienestar en esta vida. Hermanos, la vida da vueltas. El día de mañana, tú no sabes los designios de Dios para el hermano, para la hermana, para la familia. Y Dios le puede permitir que pase también por tiempos difíciles, como lecciones para nosotros, para enrobustecer nuestro carácter cristiano. Entonces hay que aprovechar cuando están bien, hay que gozarnos, hay que hacer fiesta. Porque el día de mañana traerá su propio afán y no sabes si el día de mañana lo azotará a este hermano una enfermedad, algún problema. Tú no sabes. Y esa es la siguiente actitud también. Es la siguiente actitud que debemos de tener. Así como hay gozos en la vida, también hay tristezas en la vida, ¿o no? Todos hemos experimentado. Y es una realidad de la vida, hermanos. No todo es gozo, no todo es fiesta, no todo, hermanos. También hay sus bajadas en esta vida, sus subidas, pero también hay sus bajadas. Entonces dice, gozaos con los que se gozan, pero la siguiente actitud, la siguiente marca que debemos de tener es llorar con los que lloran. Llorar con los que lloran. Y eso, hermanos, quiere decir un lloro, un llanto. Literalmente, cuando dice aquí llorar con los que lloran, es un llanto audible, hermanos. Enfatizando en el ruido que acompaña el lloro, el llanto de uno. Eso es lo que literalmente está diciendo. Así, hermanos, debemos llorar cuando alguien está pasando por una pena. Cuando alguien está pasando por una dificultad, una tristeza, está la persona embargada. De esa manera, hermanos. Y esto me hace ponerme a pensar en Ezra, en el libro de Esdras. Está Esdras, Nehemías, Esdras, hermanos. Ustedes saben la historia, sino un poquito de recordatorio. Esdras junto con el sacerdote fueron a restablecer, hermano, la ciudad de Jerusalén. Fueron cautivados, fueron tomados en cautiverio por muchos años, 70 años en Babilonia, y de ahí fueron liberados y el rey les permitió que regresaran a su tierra natal. Entonces, todo quedó en ruinas, hermanos, toda la ciudad quedó en ruinas. Y ellos se propusieron ir y restaurar la Jerusalén que era antes, el templo, todo, lo hermoso que era en una época. Entonces la historia dice que muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. ¿Cómo es eso? Unos lloraban y otros daban gritos de alegría. Había una mezcla de llantos, de sentimientos de llantos y tristeza, pero al mismo tiempo dice que muchos estaban haciendo una fiesta y había tanta alegría. Bueno, déjeme continuarle leyendo. En Esdras 3:12 dice en el versículo 13, y el pueblo no podía distinguir el clamor de los gritos de alegría del clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Eso es lo que estaba pasando, hermanos. Y usted puede leerlo en su casa,
Esdras capítulo 3. Pero esto es lo que estaba pasando. La generación vieja de los viejos que regresó se entristeció mucho porque el templo que lograron reconstruir ya no era el mismo templo hermoso y bello de su época. Ahora la nueva generación, los jovencitos que regresaban, ellos no habían visto la hermosura del templo de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Ellos no conocían, entonces ellos se alegraron por ver ese templo pequeño y menos hermoso que el templo de sus padres. Entonces los abuelos, los que pudieron vivir y tener la oportunidad de regresar, ellos no se alegraron. Ellos decían, este no es el templo nuestro. Este no es el templo hermoso que nosotros veíamos o conocíamos. No se parece nada. Y por eso lloraban, hermanos. Se sentían. Pero la generación nueva que no conocía, nunca conoció ese templo, ellos lo que fuera, wow, tenemos un templo ahora, vamos a hacer fiesta, y estaban alegres. Y por eso entonces usted ve ahí que decían, unos gritaban en voz alta y otros lloraban, clamando, hermanos. Los viejos eran los que clamaban llorando. Y hermanos, en la viña del Señor tenemos de todo. En la iglesia tenemos de todo. No espere, hermanos, que todos al mismo tiempo, todos los que estamos aquí, gracias a Dios un buen número, no espere que todos vamos a estar tristes, pero tampoco espere que todos van a estar alegres. No espere que a todos les vaya igual, hermanos. Yo estoy seguro que ahorita algunos de ustedes están pasando por dificultades, están pasando por tristezas, pero al mismo tiempo sé que otros de ustedes están pasando por alegrías. No que no tengan tristezas, pero la alegría es mucho más ahorita, en este momento de su vida. Y así es, hermanos. Unos en la iglesia van a estar alegres, otros van a estar, ¿qué? Tristes por las situaciones diferentes que nos pasan, hermanos, que Dios trae a nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la lección? Que seamos sensibles. A veces no somos sensibles, ¿verdad? Y vemos no sabemos si el hermano esté triste dentro de sí o algo, una experiencia mala haya tenido o algo haya sucedido y nosotros, hermano, ¿cómo estás? Y lo tratamos como si nada. Y no somos sensibles, no simpatizamos. Entonces, alguien nos dice, hermano, no le hable, espérese tantito. El hermano está pasando por una situación difícil, no le bromea, ahorita no está para bromas. No sabía. Perdón. Voy a tener más cuidado con el hermano. ¿Se da cuenta? Pero hay que simpatizar. Hay que simpatizar, hermanos. Hay que hacer del gozo el gozo de los demás y hay que hacer de las tristezas la tristeza de los demás. Colosenses 3:12 dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Y en Lucas 19:41 al 44, cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Nuestro Señor Jesucristo mismo simpatizó con Israel, hermanos, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación.
una profecía de nuestro Señor Jesucristo a lo que fue la ruina de Jerusalén. Pero vemos en el 41 que cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Lloró sobre ella porque sabía lo que le iba a pasar en el futuro por su dureza, por rechazar a Jesucristo, a Él mismo como el Mesías. Y el versículo más corto de la Biblia, 35, Juan 11:35, Jesús lloró. Jesús, hermanos, cuando estuvo aquí en la tierra, simpatizó con los pecadores, simpatizó con su pueblo. ¿Por qué nosotros no simpatizamos con el pueblo? O no simpatizaremos con el pueblo, amén, con el pueblo de Dios. ¿Qué es más fácil para usted? ¿Llorar con los que lloran o alegrarse con los que se alegran? ¿Qué es más fácil? ¿Las dos cosas? Se lo dejo de tarea. Pero en realidad le voy a decir algo, que no es fácil, como les dije, simpatizar en alegría cuando a nosotros nos está yendo mal y a otros les está yendo bien. Por lo tanto, la más noble actitud de estas dos es cuando nos gozamos con los que se gozan. Es más difícil, hermanos, piénselo, es más difícil alegrarse, reír con aquellos que están riendo y que se están gozando, especialmente cuando a nosotros no nos está yendo bien, amén. Así es que, piénselo usted, ¿qué es más difícil para usted? Llorar, pues a final de cuentas, bueno, pues si a mí también me está yendo mal, pues ya somos dos, lloramos juntos. Pero, ¿cómo me voy a alegrar cuando a mí me está yendo mal y a ti bien? Al menos que mi vida esté consagrada realmente a Dios, lo voy a poder hacer. Y que el Espíritu Santo trabaje en mí, lo voy a poder hacer. Amén, hermanos. Ahora, mire, con este propósito tenemos en el versículo 15, tenemos los siguientes mandatos, hermanos. Ok, están esas dos actitudes, nos gozamos y también lloramos. Pero en el versículo 16, mire los mandatos, hermanos. Dice el primer mandato, unánimes entre vosotros. Segundo mandato, negativamente, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Y finalmente, termina el versículo 16, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Interesante cómo lo incluye la palabra de Dios, estos mandatos. Entonces nos dice, gozaos, llorad, y luego dice, unánimes entre vosotros. Lo que está diciendo aquí, hermanos, en esta frase es que tengamos la misma mente, el mismo pensar, el mismo sentir los unos con los otros. Si tú no eres unánime en la iglesia, no vas a poder gozarte ni vas a poder llorar cuando alguien está llorando. Tenemos que tener la misma mente, hermanos, de unanimidad, el mismo sentir, pensar la misma cosa con respecto a los demás. En otras palabras, nos ponemos en los zapatos de los demás, hermanos. Es lo que está diciendo. Ten una actitud en la cual te pongas en los zapatos de los demás. No es cierto que muchas veces hemos dicho cuando alguien es impertinente y no sabe nuestra situación, es que tú no estás en mis zapatos. Tú no me entiendes porque tú no estás en mis zapatos. Tú no me entiendes porque tú no lo has visto, tú no lo has vivido, tú no lo has pasado. ¿Cuántas veces nuestros papás nos dijeron eso? Es que tú estás chico, es que tú no has vivido, por eso no me entiendes. Así es que, hermanos, debemos de mantenernos unánimes entre nosotros. Una unanimidad envuelta por el amor, hermanos. Y debemos de ser imparciales en la iglesia. No debemos de tener prejuicios
hacia los demás o en contra de un hermano en particular. Es que no me gusta el acentito de este hermano de Sudamérica. Es más bonito y siempre será bonito el mexicano. Y viva México. Y mis chicharrones truenan, ¿verdad? Y ya por eso, ahí está el prejuicio ya. Es que no me gusta la mirada de esta hermana. Bueno, pues así tiene los ojos medios chuequitos, ¿qué puede hacer? Pues que se ponga lentes de sol. Pero no le gusta. Pues no me gusta tampoco. Y ahí tiene el prejuicio también ya. Tengamos cuidado, hermanos. Unánimes, unánimes, los unos a los otros, siendo imparciales, sin prejuicios hacia los demás o en contra de alguien en particular, hermanos. Romanos 2:11 dice, porque en Dios no hay acepción de personas. No hay preferencia, hermano, para Dios. Dios nos está dando el ejemplo. Dios no es un Dios que hace acepción de personas. Yo creo que Él mandó a Jesucristo para morir por todos, amén. No solamente para algunos, hermanos. Ahora que la gente se busque perder la salvación, es decir, rechazar la salvación que Dios ha traído para todos, porque no quiere creer, no quiere arrepentirse, eso es otra cosa. Pero la salvación está para todos abierta. Porque lo dice la palabra de Dios, porque en Dios no hay acepción de personas. Hechos 10:34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Cuando supieron que la salvación también estaba tornándose a aquellos que no eran judíos, es decir, a los gentiles. Se dieron cuenta los apóstoles, ciertamente ahora entendemos que Dios no hace acepción de personas. Porque está salvando también al centurión romano, que no es judío, no es de nuestra sangre, no es del pueblo escogido de Dios. Entiende, hermanos, Dios no es un Dios de acepción de personas. Y si Dios está en tu corazón, Dios te va a enseñar a no ser selectivo, no hacer acepción de personas. Primera de Timoteo 5:21, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Qué directa es la palabra de Dios. Si usted está tomando notas, al reverso de su boletín está ahí para tomar notas, es la cita Primera de Timoteo 5:21. Y finalizo con Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Así es, hermanos. Dios va a juzgar imparcialmente. Él no va a decir, tú tuviste mucho dinero, a ti te voy a dejar sin juicio. No. Dios a todos, hermanos, a todos los incrédulos, va a juzgar imparcialmente. Y a nosotros como hijos de Él, nos va a galardonar imparcialmente también, hermanos. Nosotros estamos libres de la condenación por la gracia de Dios. Estamos en Cristo Jesús. Para nosotros, mas si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero también hay otro versículo que nos dice que en Cristo no hay condenación alguna para aquellos que están en Cristo. Nosotros estamos en Cristo, hermanos, y no vamos a ser condenados, pero sí vamos a ser juzgados en el sentido de ser galardonados por nuestro Dios. Todo lo que hemos hecho aquí en la tierra, en este cuerpo, Dios lo va a valorar y Él va a decir, Él va a ser el que va a calificar si realmente lo hicimos con una actitud correcta. Si lo hicimos con una actitud correcta, sincera, hacia Él, Él nos va a premiar. Si lo hicimos
pero no lo hicimos con una correcta actitud en nuestro corazón, no va a haber ningún premio. Porque tu actitud no fue la correcta. Y Dios mira el corazón del hombre. Nosotros no lo miramos. Yo no puedo saber las cosas que usted haga para Dios si la está haciendo sinceramente y de corazón. Yo puedo decir que sí, pero solamente Dios es el único que va a tener la palabra final. Porque yo no puedo leer el corazón de usted. Pero Dios sí. Pero lo va a hacer imparcialmente, ese es el punto. Así es que, hermanos, no demos consideración solamente a aquellos por su posición o porque son acaudalados o tienen una influencia, una popularidad o una apariencia, hermanos. No juzgue, ni cree en usted ese tipo de pensar. Solamente porque la apariencia es agradable o solamente su posición. No, hermanos. Conozca el carácter de la persona. Conozca la sinceridad, la honestidad. De esa manera. Entonces, unánimes, hermanos, es lo que quiere decir, unánimes entre nosotros. Y luego lo que dice ahí enseguida, no altivos, sino asociándonos con los humildes, teniendo un amor condescendiente, hermanos, los unos hacia los otros. Lo que está diciendo es no poniendo nuestra mente en cosas altas, hermanos, cosas súper altas. Cosas que el mundo, hermanos, ambiciona. Como ser una superestrella de Hollywood. Ambición o fama. Para el cristiano no es eso, hermanos. Cosas que el mundo aplaude. No importa cómo lleves tu vida, pero tú eres famoso. Tú eres la celebridad. Tú eres el héroe. Recuerda, hermanos, que los parámetros del mundo son muy diferentes y los pensamientos del mundo son diferentes a los de Dios. Nosotros ya salimos del mundo, ya no somos parte del mundo. Por lo tanto, ahora vemos la vida a través de los ojos de Dios. Pensamos con la mente de Cristo, que la tenemos. Dios nos las ha dado. Pero vamos a tener que consagrar nuestras vidas y renovar nuestras mentes para que se lleve a cabo ese proceso en nosotros, hermanos. En otras palabras, nosotros no somos los que ambicionamos honor y preferencia, los que buscamos los primeros lugares, las primeras sillas en las filas, hermanos. No. O miramos para el alarde y la pompa, hermanos. Sin ningún valor inmoderado o deseo. Nosotros estamos contentos con lo que Dios nos da, hermanos. Un contentamiento santo. Nosotros no necesitamos para sentirnos bien o para que tengamos vida, significado, hermanos, y propósito en esta vida. No necesitamos, hermanos, que nos pongan en un pedestal, que nos admiren, que nos honren. No lo necesitamos. Si usted ve la vida con los ojos de Dios, yo creo que nos basta, hermanos, y así debe de ser, que Dios nos honre. Que Dios nos ha dado ya nuestro lugar, somos hijos de Dios, somos santos, tenemos un lugar de honor en el cielo. Nosotros ya no necesitamos de lo del mundo pasajero y temporal. Es lo que está aquí, hermano, hablando, sino asociándoos con los humildes, no altivos, sino asociándoos con los humildes.
Yo creo que ya nosotros, hermano, yo no sé cuántos de ustedes se toparon en la escuela o con los vecinos. Ay, qué altivez tienen esos vecinos. Ay, esa señora, qué altiva es. Mírame y no me toques, ¿verdad? Así como lo vemos, hermano, en las comedias, en las películas, así es la vida real. A mí, hermanos, y no lo entendía, pero yo cómo me frustré con los chicos fresas. Ay, en la escuela, esos chicos fresas, presumiendo de sus tenis nuevos, y yo no tenía, presumiendo de que su papá fue a los Estados Unidos cuando vivía en México y traía tenis de marca y jeans de marca, Sergio Valente, los Nikes y Converse en ese entonces, made in USA, no en China o en Indonesia o en Pakistán o hasta el último de la tierra. Y cómo me frustraba, yo me quería morir, hermanos, yo me quería morir. Y cómo les di problemas a mis papás. Quiero unos también, vete a Tepito, a la Fayuca, decíamos antes, a donde vendían pues toda la mercancía del otro lado. Cómpramelos. Y tanto que les insistía y me salía con la suya. Me daban mi dinero. Y saliendo de la prepa, allí iba la Fayuca, hermanos. Y ahí regresaba con mis tenis. Pero no siempre, hermano, no siempre. Pero, qué altivos eran algunos de ellos. Pero sí, hermanos, yo me quería morir porque los veía, me moría de envidia, hermanos. Los veía pasar en su carro, iban a la discoteca y yo, nada. Mi hermano mayor, pobrecito, pero él ahí iba con la bola, ¿verdad? Pero no porque él tenía. Pero eran tiempos difíciles, pero así era el mundo, hermanos. Yo no lo entendía. Qué triste que no era cristiano y no entendía nada de esto, hermanos. Pero ya suficiente con eso, ya tuve suficiente. Ahora soy una nueva criatura, usted es una nueva criatura y hemos dejado esa altivez a un lado. Amén, hermanos. Porque también quiero que sepa que yo también era altivo con aquellos que eran menor que yo. Con aquellos que venían del pueblito de Atenco, de Chiconcuac. Venían a estudiar a la capital, ahí a Texcoco. Quizás unos de ustedes no saben de lo que estoy hablando, pero son pueblos y ciudades de México. Y ahí venían humilditos, oliendo a vaca. Sí, porque en la mañana ordeñaban a la vaca, le ayudaban al papá, hermanos, así era. Había uno que le decíamos el Atenco, porque era de un pueblito que se llamaba Atenco. Ay, cómo olía estiércol el muchacho. Pobrecito, pero ahí venía el pobre a estudiar en la mañana. Pero yo también era altivo. Si los chicos fresas, altivos a mí, pero yo también altivo a los inditos. Triste, pero era la realidad, hermanos. Pero ya no, como cristianos, no debemos de ser altivos. Dios nos libre, amén, hermanos, de ser altivos. Ahora, hermanos, condescendemos en amor los unos a los otros. Ahora sonreímos, ahora somos amables, ahora simpatizamos. No importa si veniste de Atenco, no importa si veniste de un pueblito. No, ahora en Cristo Jesús, bienvenidos. Y nos hacemos el bien los unos a los otros. Y finalmente, hermanos, dice, no seáis sabios, pero primero déjenme leerle este Salmo 131. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas. Fíjese, el salmista, su deseo, que orando al Señor, y que sea esa nuestra oración, hermanos, 131:1 de Salmos. Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas. Sí, hermanos, tengamos cuidado con ser arrogantes, con buscar, hermanos, puestos altos, que el mundo valora, pero Dios no los valora, hermanos. La actitud de nuestro Señor Jesucristo, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.
Y luego la actitud de Pablo, entre los cuales yo soy el primero. Mire Pablo mismo, hermanos, decía, yo soy el primero de todos los pecadores. ¡Qué actitud de humildad! ¿De qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve al ser humano tener riquezas y todo y se considera una persona buena? Delante de Dios no sirve, hermanos. No hay valor eso. Y nos insta finalmente que no seamos sabios en nuestra propia opinión, hermanos. Pero antes de eso, termino el pensamiento, que nos asociemos con los humildes, sino asociándoos con los humildes. Aquí, hermanos, puede darse dos cosas, con las personas humildes, pero también con las cosas humildes en esta vida. Aquellas cosas que son nobles, pero que para el mundo son cosas que no valen la pena, son cosas que no persigue el mundo, hermanos. Hay hermanos, hay cristianos que tienen dinero, pero son humildes, hermanos. Con ellos dice hay que asociarnos. Hay personas que no tienen dinero, pero son humildes también. Eso es lo que está hablando. Asociémonos con esas personas, con esos hermanos. Y también con las cosas que son de poca estimación para el mundo, pero de gran estimación para Dios. David, hermanos, ya le leí el Salmo, era un rey, pero él podía condescender con todos, hermanos. Y él mismo dijo, hermanos, en el Salmo 119, compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. ¿Se da cuenta? Sí, hermanos, hay que valorar las amistades del mundo, especialmente si son amistades buenas. Pero yo le digo esto, hay que valorar más y amar más a aquellos que sinceramente buscan a Dios y llaman la iglesia de Dios. Sí, asóciese con sus amistades del mundo, pero siempre y cuando sean buenas amistades para usted. Y es triste, hermanos, que muchas veces un cristiano no se quiere asociar con otros cristianos porque no son buenas compañías. No debería de ser así. Los hermanos en la iglesia nos deberían de buscar a nosotros mismos como sus hermanos y se deberían de asociar con nosotros más que con las amistades del mundo. No me malinterprete. Ay, es que me dijo el pastor que ya no me junte contigo porque eres del mundo. No, tenga amistad, gánelos para el Señor. Pero sí te advierto, ten cuidado de que no te jalen para el mundo. Y eso para los jóvenes, que a veces encuentran más amistad en el mundo que dentro de la iglesia. Oremos por nuestros jóvenes, hermanos, porque la tienen difícil, pero no imposible, no imposible. Y ya para terminar, hermanos, finalmente da el mandato que dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Lo que está literalmente diciendo es, detente, alto, párate de ser sabio en tu propia opinión. Es lo que está diciendo. Que no tengamos la confianza de suficiencia en nuestra propia sabiduría, hermanos. De tal manera que despreciamos la sabiduría de Dios o la sabiduría de los demás. Que no tengamos sentimientos de superioridad hacia nuestros hermanos. Proverbios 3:7 dice, no seáis sabios a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Entonces, hermanos, una de las cosas que a mí me ha costado difícil en mi vida cristiana es que, y yo creo que usted también estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera.
Pero ya como cristianos ahora hacemos las cosas a la manera de Dios. Ya nosotros no somos la pieza central, ahora es Jesucristo la pieza central en nuestra vida. Ahora se hacen las cosas a la manera de Dios. Y quizás para algunos de ustedes esté siendo difícil todavía que la vida de usted se haga a la manera de Dios y no a la manera de usted. Por eso dice, alto, detente, no seas sabio en tu propia prudencia, en tu propia opinión. Busca la sabiduría de Dios. Busca el consejo de un hermano maduro, sabio. Y haz tus decisiones siendo guiado por Dios, por su palabra y por el consejo de hermanos que son maduros y sabes que te van a dar un buen consejo, sabio, que su vida lo respalda. Y con esto termino, hermanos. Se titula Las dos grandes amputaciones. Un niñito de 7 años de edad, llamado Andy, tuvo que haber sido amputado de su brazo izquierdo. En un día feliz y común para la escuela, Andy regresó de la escuela, pero su maestra de segundo grado les hizo hacer en la clase algo inusual. Les puso una tarea inusual a todos los estudiantes y ella les dijo que cada que se amarraran o se torcieran o le dieran en la espalda su brazo derecho, su brazo izquierdo, lo pusieran así. Y durante la clase se dieran cuenta a ver qué tal hacían las tareas y los ejercicios durante la clase. Todos los niños dijeron que era mucho trabajo, ni siquiera era ¿cómo se llama? Confortable poder pasar la página de sus libros o de sus hojas de sus cuadernos. Dijeron que era muy difícil trabajar con una mano nada más, mientras tenías la otra amarrada o indispuesta. Y la lección era que vieran ellos, los niños, que vieran a aquellas personas como Andy, que no tenían las dos manos, que vieran lo difícil que es la vida. Aunque la persona se acostumbra y puede restaurar su vida, pero no es lo mismo, hermanos, tener dos manos, dos brazos, que tener solamente uno. Imagínese usted, hermano, solamente con un brazo, todo lo que hace durante el día, diariamente. No es lo mismo, ¿verdad? O sin un pie. Y esto se ha hecho de paso, hermano, dicho de paso. Dele gracias a Dios cuando va a trabajar, que usted está completito, que no le falta nada. Porque la vida no va a ser igual si nos falta algo, hermanos. Aquellas personas que no oyen bien, aquellas personas que quizás no ven o no ven con un ojo, aquellas personas que han sido lisiadas, que han quedado lisiadas, no es lo mismo, hermanos, que nosotros que sí estamos completos. Pero el punto es la simpatía, hermanos. Hay hermanos que, por decirlo así espiritualmente, no tienen un brazo. En el momento, están sin un brazo. Simpaticemos, hermanos. Si usted los tiene, qué bueno. Pero si el otro hermano no lo tiene, simpatice. Y gócese con aquellos que tienen dos manos. Pero también llore con aquellos que quizás tengan una mano, espiritualmente hablando. Amén, hermanos. Dios me les bendiga. Vamos a terminar, hermanos, con una oración y vamos a entonar un último canto. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, hermanos. Con reverencia. Padre amado, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, primeramente por que siempre glorifiquemos su santo nombre en nuestras vidas. Pedimos, Señor, por
nuestras vidas, que las siga cambiando para la gloria de su nombre. Que sean vidas consagradas, mentes renovadas, y podamos tener simpatía los unos con los otros. Oh, amado Dios, cuánto necesitamos simpatizar los unos con los otros dentro de la iglesia. De esa manera estaremos unidos, juntos, jalando esta carga que a veces es pesada y a veces va cuesta arriba. Todos juntos es más ligera. Gracias, Padre, porque tú vas al frente, siempre, viendo por nosotros, viendo por nuestras familias, viendo por nuestras vidas. Gracias, Señor. Y ahora, mi Dios, también pongo en tus manos esta petición de la hermana Eva y de Héctor. Oramos por el viaje de nuestro hermano Héctor. Oh, Padre, pronto viajará nuestro hermano hacia la costa este, Pensilvania. Oramos, Señor, que usted supla las necesidades de Héctor. Es un viaje largo, de ahí se irá a otro estado. Y Dios, pedimos que así como partirá de aquí y deja a su esposa y a su familia, así lo traiga después de 2, 3 semanas o quizás un mes, lo traiga de la misma manera para unirse nuevamente con su esposa y su familia. Prospere su viaje, Señor, y cuídelo y protéjalo. También, Señor, oramos por su hija Ana Laura. Ella profesó a Cristo como su Señor y Salvador un mes atrás. La han invitado aquí a la iglesia, pero hasta ahorita no ha habido señal, Señor. Padre, hágale entender sus prioridades ahora y lo importante que es congregarse en una iglesia local y adorarlo y glorificarlo juntamente con la familia de la fe. En sus manos también la ponemos a ella. Y así, Padre, si hay otra petición urgente, usted la conoce, usted conoce el corazón de cada hermano, hermana, aquí presente, visita, y pedimos y oramos, Señor, que usted vea por ella, por esa petición. Gracias, Padre, por todo, y también, Señor, bendiga este último canto para la gloria de su nombre. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén.